Una casa que no dormía, dos bebés que lloraban cada noche y una joven empleada que, con una simple melodía, logró lo que nadie había conseguido: silenciar el llanto, con una canción que no era suya. Pero lo que Valentina Rojas no sabía era que esa melodía pertenecía a otra mujer, a Sofía, la esposa muerta del hombre para quien ahora trabajaba, un viudo millonario, Alejandro Montiel, que había jurado no volver a amar. Desde ese instante, la música que unía a los gemelos comenzó a despertar secretos enterrados, culpas antiguas y un sentimiento prohibido que cambiaría el destino de todos. Porque lo que empezó como una canción de cuna se convertiría en una historia de amor imposible, redención y verdad. ¿Quién era realmente esa joven que logró devolverle la paz a una casa rota? ¿Y qué oscuro secreto escondía la melodía que cantaba cada noche? Prepárate para una historia emocionante, conmovedora y llena de misterio, donde el amor no busca reemplazar, sino curar lo que el tiempo no pudo. Si te gustan las historias que transforman, sorprenden y tocan el alma, suscríbete ahora, activa la campanita, comparte este video y déjanos tu comentario. ¿Crees que el amor puede renacer entre la culpa y el destino? ¿Desde dónde nos ves? Esta es la historia de una promesa, una canción y dos almas que aprendieron a escuchar con el corazón. Viudo millonario, dos bebés, una canción que nadie esperaba. Dicen que algunas casas respiran y otras simplemente esperan. La mansión Montiel, en lo alto de Lomas de Chapultepec, llevaba 2 años esperando que alguien pronunciara el nombre que nadie se atrevía a decir: Sofía. Desde su muerte, los muros habían perdido color, las flores marchitaban antes de tiempo y hasta los relojes parecían ir más lentos. Los gemelos, Mateo y Lucía, lloraban cada noche como si el alma de su madre les llamara desde algún lugar lejano. Ninguna nana, ninguna enfermera, ninguna voz lograba calmarlos. Decían que aquella casa no dormía porque su dueño tampoco lo hacía. Alejandro Montiel, empresario reconocido, viudo joven y padre ausente, vivía rodeado de éxito y vacío. Dormía en el estudio, con los papeles apilados como muros, y evitaba el cuarto donde Sofía había dejado su perfume, su risa, su vida, hasta que una mañana llegó Valentina Rojas. Venía desde Iztapalapa, con una maleta vieja, una guitarra envuelta en una manta y la mirada firme de quien ha aprendido a callar para sobrevivir. Había leído el anuncio en el periódico: se busca niñera con alma musical. No sabía bien qué significaba, pero algo dentro de ella le dijo que debía presentarse. Don Ramiro, el mayordomo de la casa, fue quien la recibió. Un hombre de cabello gris, recto, con voz grave y una cortesía que rayaba en la distancia. El señor Montiel no recibe visitas, no entra al cuarto de su esposa y no tolera desobediencia, advirtió con tono seco. Valentina asintió sin miedo. No vine a molestar a nadie, señor. Solo quiero cuidar a los niños. Ramiro suspiró. Había visto pasar decenas de empleadas que se marchaban al tercer día, pero algo en los ojos de aquella joven lo detuvo. Una calma extraña, una serenidad que contrastaba con la tristeza del lugar. La llevó al piso superior, donde los gemelos lloraban. El sonido era agudo, casi insoportable, como si el llanto naciera del alma. Valentina dejó su maleta, se acercó a las cunas y se arrodilló. No dijo nada, solo observó. El llanto de Mateo tenía un ritmo. 3 respiraciones, una pausa. El de Lucía era distinto, 2 cortas, una larga. Juntos formaban una especie de compás, y entonces, como si el aire le dictara las notas, Valentina comenzó a tararear. Una melodía suave, irregular, pero llena de ternura. No la conocía, simplemente le salió. Las notas flotaron por la habitación, chocando con las paredes cubiertas de recuerdos. Mateo dejó de llorar primero. Lucía lo siguió. El silencio llegó como un milagro.
Y por primera vez en meses, la casa respiró. Ramiro, desde la puerta, la miraba con incredulidad. «¿Qué hizo, señorita?», susurró. Valentina sonrió levemente. «Nada, señor. Solo los escuché». Desde ese momento, todo cambió. Las noches dejaron de ser una tortura. Valentina cantaba y los gemelos dormían profundamente. La casa, poco a poco, comenzó a llenarse de vida. Pero Alejandro Montiel seguía siendo una sombra. Cenaba solo, encerrado entre papeles y memorias. Su luto no era visible, pero se sentía en cada gesto. Cuando oía las risas de sus hijos, se quedaba quieto, incapaz de acercarse. Hasta que una noche, la voz de Valentina lo atravesó. Llovía fuerte. Las gotas golpeaban los ventanales del pasillo principal. Desde la habitación de los niños emergía aquella melodía, una secuencia de notas tan familiar que el corazón de Alejandro se contrajo. Caminó despacio. Abrió la puerta sin hacer ruido. Valentina, sentada entre las cunas, cantaba con los ojos cerrados. Esa melodía era la misma que Sofía solía cantar cuando estaba embarazada. Una canción que jamás había mostrado a nadie, una melodía que no existía en ningún lugar más que en su memoria. Alejandro retrocedió, temblando. Por un instante creyó que el alma de su esposa había regresado a través de aquella voz, pero se contuvo. No podía creer en fantasmas. Cerró la puerta con cuidado y se fue, dejando el eco de la canción flotando en su pecho. Con los días, Valentina empezó a notar algo extraño. Cada vez que cantaba esa nana, sentía un calor en el pecho, una vibración leve en la garganta, como si las notas no fueran solo suyas. Algunas noches soñaba con una mujer de cabello oscuro y vestido blanco, que le sonreía junto a un lago. No recordaba su rostro, pero sí su voz. «Escucha con el alma, Valentina, no con el oído». Despertaba siempre con la misma sensación, que esa canción no era una casualidad. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una pequeña caja de madera. El polvo la cubría, pero el nombre grabado en la tapa aún era legible: Sofía. Dentro había un portajoyas musical. Lo abrió y la música sonó. Era la misma melodía, idéntica, las mismas notas que ella cantaba sin saber de dónde habían salido. El susto la hizo soltar la caja. La tapa se cerró de golpe, cortando el sonido. Pero alcanzó a ver una frase tallada en el interior: «Para quien escuche con el alma, no con el oído». Valentina se quedó quieta. Aquello no podía ser coincidencia. Había algo en esa melodía, algo que la unía con una mujer a la que nunca había conocido. Alejandro, entre tanto, se consumía en silencio. Intentaba concentrarse en los negocios, pero su mente volvía una y otra vez a aquella voz. ¿Quién era realmente esa joven? ¿Por qué su canción coincidía con la de Sofía? Comenzó a llegar antes a casa. A veces se quedaba en el pasillo, escuchando a escondidas mientras Valentina cantaba, y sin darse cuenta, empezó a respirar al ritmo de esa melodía. Una noche no pudo más. Entró en la habitación. Valentina se sobresaltó, pero él levantó una mano. «Por favor, siga», dijo con voz baja, casi un ruego. Ella obedeció, cantó, y mientras lo hacía, Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en años sintió paz. Cuando terminó, él murmuró: «¿Dónde aprendió esa canción?». «No lo sé, señor. Mi abuela la cantaba cuando yo era niña. Decía que era una canción que curaba el alma». Alejandro se quedó en silencio. La abuela, una mujer humilde, de un barrio lejano. ¿Cómo podía conocer una melodía que Sofía había compuesto en secreto? El pensamiento lo estremeció. Quizás el destino estaba hablándole. Quizás esa mujer había llegado para abrir una puerta que él se negaba a mirar. A partir de entonces, algo cambió en la casa Montiel. Los gemelos dormían tranquilos. Las risas volvieron a llenar los pasillos. Ramiro comenzó a admirar a Valentina y los demás empleados la trataban como si siempre hubiera pertenecido allí.
Pero no todos estaban conformes con su presencia. Isabela Montiel, la hermana de Alejandro, regresó de Londres con la elegancia de quien nunca ha conocido la necesidad. Su sola presencia imponía distancia. Cuando conoció a Valentina, bastó una mirada para dejar claro lo que pensaba. ¿Tú eres la nueva nana?, preguntó con una sonrisa helada. Sí, señora, respondió Valentina bajando la vista. Espero que sepas cuál es tu lugar, dijo Isabela, antes de girar sobre sus tacones y salir. Valentina suspiró. No era la primera vez que alguien la miraba así. Esa noche, al regresar a su habitación, notó algo que la inquietó. El portajoyas musical que había encontrado en la biblioteca ya no estaba donde lo había guardado. Desde entonces, comenzó a sentir miradas en los pasillos, puertas que se cerraban solas, susurros en los corredores vacíos, como si alguien o algo no quisiera que siguiera descubriendo la verdad. Pero ya era tarde. La melodía había despertado algo más que recuerdos. Había abierto una herida y también una esperanza. Alejandro comenzó a soñar con Sofía. En sus sueños, ella estaba en el jardín, de espaldas, cantaba la misma canción, pero cuando él intentaba acercarse, la voz cambiaba. Ya no era Sofía quien cantaba, era Valentina. Despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con una certeza que lo aterraba. Esa canción no había vuelto por casualidad. Y así, mientras los días pasaban, una melodía invisible unía a los vivos con los muertos, al pasado con el presente, al dolor con la esperanza. Lo que Alejandro ignoraba era que dentro de esa música se escondía un mensaje, uno que Sofía había dejado antes de morir y que solo Valentina podía descifrar. Si esta historia te está pareciendo emocionante, impresionante y llena de misterio y transformación, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta historia de amor y redención. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y qué parte te conmovió más. ¿El silencio de la casa? ¿La canción de la abuela? ¿O la mirada del viudo que empieza a despertar? El amanecer en Lomas de Chapultepec era distinto cada día, pero desde la llegada de Valentina el aire parecía menos pesado. Los gemelos reían, el jardín olía a pan dulce recién hecho y la casa se había acostumbrado a un sonido nuevo: la vida. Sin embargo, en las mansiones donde el silencio había sido ley durante años, toda risa se convierte en sospecha. Y pronto, los pasillos comenzaron a murmurar. Olares en el elevador. El elevador antiguo del edificio Montiel había visto pasar décadas de secretos. Ese día reflejaba en sus paredes de espejo una escena que pronto se convertiría en el primer rumor. Alejandro Montiel, impecable como siempre, traje azul, corbata gris, mirada cansada. Valentina Rojas, sencilla, con el uniforme blanco y el cabello recogido. Entre ellos, una distancia correcta, un silencio denso. Pero la corrección no basta para detener las lenguas. Dos empleadas subieron con ellos. Una de ellas bajó la vista. La otra fingió ordenar el carrito de limpieza mientras observaba con el rabillo del ojo. El ascensor descendía lento, como si disfrutara el incómodo silencio. Dicen que el señor volvió a escuchar música, susurró una. ¿Y qué es por ella?, respondió la otra. Por la muchacha que canta. Valentina fingió no oír. Sus manos se apretaron con fuerza. Alejandro, tenso, miró el panel metálico, como si los números del ascensor pudieran salvarlo del juicio social. Cuando llegaron al vestíbulo, él habló sin mirarla. Si mi presencia le resulta incómoda, puedo evitar estos trayectos. Ella respiró hondo. No es usted quien me incomoda, señor. Son los ojos que nos siguen. Alejandro asintió. El ascensor se cerró detrás de ellos, pero los murmullos se quedaron adentro, listos para multiplicarse. Esa misma tarde, los titulares de la prensa rosa comenzaron a circular.
El viudo Montiel vuelve a sonreír gracias a una joven nana. Rumores en la mansión, la canción del amor perdido. Las portadas usaban fotografías robadas. Valentina en el jardín, Alejandro sosteniendo a Lucía. Nada impropio, pero todo sugiere. Y en los círculos de poder, la sugerencia es un arma. La tía Estela y su veneno fino. El viento de la tarde trajo con él un perfume antiguo. Lavanda, poder y resentimiento. Doña Estela Montiel llegó sin aviso, como solía hacerlo cada vez que la familia necesitaba orden. Era la hermana menor del difunto padre de Alejandro, una mujer que creía que la sangre se medía por el apellido y no por los actos. Su llegada fue un espectáculo de gestos calculados, chofer de guantes blancos, maletas Louis Vuitton y un beso en el aire que nunca llegaba a tocar. Alejandro querido, ¿cuánto has adelgazado?, dijo con una sonrisa que olía a control. Estoy bien, tía, respondió él, con la formalidad que se reserva para los enemigos con apellido propio. Me alegra oírlo, aunque sus ojos recorrieron la casa. He escuchado rumores. No me gustan los rumores. Alejandro no contestó. Sabía que con Estela toda conversación era una batalla disfrazada de té. Minutos después, Estela paseaba por el jardín inspeccionando los rosales cuando la vio. Valentina. La joven estaba sentada sobre una manta, los gemelos gateando a su alrededor, su guitarra al lado. Cantaba bajito, una nana que los hacía reír. Estela se detuvo. Observó la escena con el mismo gesto con el que una joyera distingue una piedra falsa de un diamante. ¡Qué cuadro tan peculiar!, comentó finalmente con voz melosa. No recordaba que esta casa contratara muchachas de vecindad. Valentina se puso de pie. Buenas tardes, señora. Los niños necesitaban un poco de sol. Claro, claro. El aire libre es bueno, para quienes no están acostumbradas a respirar aire limpio. El comentario quedó flotando, venenoso, perfumado. Valentina lo recibió en silencio, pero sus ojos se mantuvieron firmes. El aire es el mismo, señora. Solo cambia el corazón. Estela entrecerró los ojos. ¡Qué respuesta tan poética! No imaginé que el servicio también compusiera frases. No compongo, señora, dijo Valentina con calma. Solo repito lo que la vida me enseñó. Los gemelos, ajenos al duelo verbal, aplaudieron. El sonido infantil pareció sellar la conversación. Estela se marchó con el mentón alto, pero en el fondo, algo en la serenidad de esa mujer la había descolocado. Por la noche, en la cena, Estela no tardó en sembrar su veneno. El comedor brillaba con los candelabros antiguos, el silencio era solemne. Ella esperó a que el vino llenara las copas. Alejandro, querido, dijo con dulzura ensayada, dime algo, ¿no crees que tus hijos necesitan estabilidad? La tienen, respondió él. Sí, ¿de verdad? Me refiero a la estabilidad que da una familia completa. La familia está aquí, tía. ¿Ah, sí? ¿Y esa joven, cómo se llama? Valentina. Valentina. Nombre de telenovela. Y ahora también canta, ¿verdad? Alejandro la miró, cansado. Ella cuida de mis hijos, tía, nada más. Nada más, repitió Estela, saboreando las palabras. Qué curioso, porque la prensa dice otra cosa. Y tú sabes, Alejandro, los periódicos no inventan solos. Los periódicos viven del escándalo, dijo él conteniendo la ira. Y usted debería saberlo. Es el precio de llamarse Montiel. Estela dejó la copa sobre el mantel con un sonido seco. El apellido Montiel tiene peso, querido. No puede mezclarse con cualquiera. No puedes dejar que una muchacha del servicio arruine lo que tu familia construyó. Alejandro se levantó. Arruinar. Lo que arruinó esta familia fue el orgullo, tía, y eso no se limpia con apellido. Se fue, dejando la silla vacía. Estela lo miró irse, con una sonrisa que escondía un plan. Contrato de cristal. A la mañana siguiente, los rumores ya eran portada en los noticieros. Fotos, insinuaciones,
Titulares malintencionados. Alejandro sabía que debía actuar. No por vergüenza, sino por miedo a que Valentina saliera lastimada. La citó en su despacho. El lugar olía a cuero y soledad. Sobre la mesa, un documento. El título, escrito en letras formales, parecía un castigo. Acuerdo de conducta y protección laboral. Valentina lo leyó despacio. Las cláusulas eran precisas, frías. Prohibido mantener vínculos personales con el empleador. Limitación de contacto fuera del horario laboral. Control de presencia ante medios. Ella levantó la vista. ¿Protección o prisión, señor Montiel? Él respiró hondo. Valentina, no quiero que la lastimen. No quiero que la prensa la destroce. La prensa no puede destruir lo que no conoce. Usted sí puede. Con una firma. Alejandro bajó la mirada. Solo intento cuidar lo poco que queda en pie. Entonces cuide a sus hijos, no mi dignidad. El silencio llenó el despacho. Ella tomó la pluma y firmó. Pero antes de entregar la hoja, escribió a mano una frase al final. Acepto las reglas, pero hablaré cuando lo necesite, no por mí, sino por los gemelos. Alejandro leyó esas palabras y sintió que algo se quebraba en su interior. El contrato estaba firmado, pero su conciencia no. Los días siguientes se volvieron un campo de tensión. Valentina evitaba cruzarse con él. Alejandro la observaba desde lejos, luchando contra la culpa, y la casa, que había empezado a curarse, volvió a guardar silencio. Los gemelos notaron el cambio, dejaron de reír tanto. Una noche, Mateo lloró sin razón aparente. Valentina lo cargó, cantó, pero la melodía no sonaba igual. Algo faltaba, la confianza. Al amanecer, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Alejandro apareció en la puerta. Ella no se volvió, pero sabía que estaba ahí. No puedo soportar que estés enojada, dijo él. No estoy enojada, señor. Solo aprendí a callar cuando me duele. Te juro que no fue por orgullo, fue miedo. El miedo no justifica el daño. Se miraron sin hablar durante un largo minuto, y aunque ninguno lo dijo, ambos entendieron que lo que los unía era más profundo que cualquier rumor. Esa tarde, Valentina salió a comprar flores con Ramiro. En la calle, un periodista la interceptó. Señorita Rojas, ¿es cierto que usted es la nueva compañera del señor Montiel? Soy la niñera de sus hijos, respondió firme. Pero se dice que vive en la casa, que canta sus canciones. Canto para los niños, no para los titulares. La cámara seguía grabando, el micrófono insistía. Ramiro la protegió y la llevó al coche, pero cuando el video salió en los noticieros, su serenidad se volvió noticia. Valentina Rojas, la nana que enfrentó a la prensa con dignidad. La opinión pública se dividió. Algunos la admiraban, otros la juzgaban. Y en medio de ese torbellino, Alejandro comprendió que el verdadero peligro no era el qué dirán, sino el silencio de quien no se defiende. Esa noche subió al cuarto de los gemelos. Valentina dormía en la mecedora, los niños en sus cunas. Sobre la mesa, el contrato que él mismo había hecho firmar. Lo tomó, lo miró y sin pensarlo, lo rompió. Las hojas cayeron al suelo como cristales rotos. Susurró apenas. Nadie debería vivir detrás de un contrato para ser libre. Valentina despertó y lo vio. No dijeron nada, pero la melodía volvió a sonar esa noche. Más suave, más limpia, más verdadera. El rumor había nacido del miedo, pero el miedo comenzaba a rendirse ante la verdad. A veces la dignidad no se grita, se demuestra en silencio. Y Valentina, con su calma, había enseñado a toda una casa a mirar de nuevo. Pero los secretos no mueren cuando se rompen los contratos. Solo esperan el momento justo para revelarse. Y el próximo secreto vendría del lugar más improbable. Un retrato que parecía cantar. Si esta historia te ha parecido emocionante, transformadora y profundamente humana, dale like,
comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir cada capítulo de esta historia llena de amor, superación y justicia poética. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha parecido este capítulo, el valor de Valentina, la arrogancia de Estela o la fragilidad de Alejandro intentando proteger con miedo lo que ama en silencio. Había llovido durante toda la madrugada. El agua golpeaba los ventanales de la mansión Montiel como si quisiera entrar y contar su propia historia. Los relámpagos iluminaban los retratos de los antepasados, las estatuas inmóviles, los corredores que parecían observar. Y en medio de aquella tormenta, el sonido del viejo portajoyas volvió a despertar. Valentina lo había dejado sobre la cómoda, dentro de la habitación de los gemelos. Creía haberlo cerrado bien, pero esa noche el cofre decidió abrirse solo. La melodía sonó disonante, entrecortada, como si cada nota buscara salir de un sueño mal resuelto. Mateo se removió en su cuna. Lucía abrió los ojos, inquieta. Valentina se levantó, descalza, y fue hacia el objeto. El aire olía a madera húmeda y a algo más, algo que no era de este mundo. Se inclinó y giró la llave. El mecanismo giró con un quejido metálico y entonces lo oyó. La canción, esa canción, pero no sonaba igual. La melodía estaba incompleta. Había pausas que no debían estar, compases rotos, silencios entre notas. Valentina frunció el ceño. Cualquiera habría pensado que el mecanismo estaba dañado, pero no ella, porque donde los demás escuchaban ruido, ella percibía un patrón. La caja que desafina para todos. A la mañana siguiente llevó el cofre al estudio de Alejandro. Ramiro la vio pasar, preocupado. Otra vez esa música, señorita. Ese objeto debería quedarse cerrado. Desde que apareció, la casa volvió a sentir frío. No es el cofre, don Ramiro, es lo que guarda. Alejandro estaba frente al ventanal, leyendo informes. Al verla entrar con la caja, se tensó. ¿Por qué trajo eso aquí? Porque no me deja en paz, señor, respondió Valentina con una calma firme. Cada noche suena, aunque esté cerrado. Él la observó en silencio. El mismo cofre que Sofía guardaba en su tocador, ese que todos pensaban que contenía joyas familiares, volvía ahora con su misma melodía. Debe de estar roto, dijo finalmente. No está roto, solo desafina para quienes no saben escuchar. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que la música cambia. No es siempre igual. Tiró la llave y la melodía llenó el despacho. Las notas vibraron, tensas, fragmentadas. Alejandro escuchó. Para él era un ruido irregular, sin ritmo, pero Valentina movió la cabeza al compás. Ahí, dijo en voz baja. ¿Lo siente? Cada pausa tiene la misma duración, exactamente 4 segundos. ¿Y qué significa eso?, preguntó él. Significa que alguien quiso que pareciera un error, pero no lo es. Es un código. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Un código? Sofía no era solo una madre, señor. Era música. Yo lo siento en cada nota. Él se acercó. Las notas se detuvieron, y por un instante el silencio fue más elocuente que la canción. Clave escondida en compases. Durante los días siguientes, Valentina estudió el cofre como si fuera un mapa. Lo colocó sobre la mesa del cuarto de los gemelos, y cada noche lo hacía sonar. Anotaba los tiempos, las pausas, los compases. Cada variación tenía una forma, una cadencia, un número. Y entonces, un descubrimiento. Los silencios se repetían en una secuencia particular. 3, 7, 2, 1. Y cada número correspondía, sin que ella lo supiera al principio, a una fecha grabada en el anillo de Sofía. El 3, el día que se conocieron. El 7, el nacimiento de los gemelos. El 2, su aniversario de bodas. El 1, el día del accidente. Valentina sintió un estremecimiento. La música era un calendario, una memoria cifrada. Sofía había escondido mensajes dentro del ritmo,
como si hubiese querido que alguien, una mujer, una voz, un corazón, pudiera descifrarlos. Aquella noche, Alejandro se acercó mientras ella tomaba notas. «¿Qué busca exactamente?», preguntó. «No lo sé», respondió ella sin levantar la vista. «Pero alguien quiso que la melodía hablara, solo que nadie ha querido escucharla». Él se inclinó. «¿Cree que Sofía dejó esto a propósito?» «No creo, lo sé». El viento golpeó la ventana. Un trueno retumbó sobre el techo. Los gemelos lloraron al mismo tiempo. Valentina se levantó, los tomó en brazos y comenzó a cantar la misma melodía del cofre, pero ajustando las pausas, completando los compases rotos. Y al hacerlo, el llanto cesó. Alejandro lo vio todo en silencio, comprendiendo por fin. Esa música no era un simple recuerdo, era una guía. Primera apertura. Al amanecer, Valentina decidió abrir el cofre. Lo giró, lo revisó con cuidado. A simple vista, no había nada extraño. Pero al inclinarlo hacia la luz, notó un borde irregular en la parte inferior. Golpeó suavemente con el mango de una cucharilla. Un sonido hueco respondió. El corazón le latió con fuerza. Tomó un alfiler y levantó la madera. El fondo se separó con un chasquido leve. Debajo, un compartimiento oculto. Dentro, una fotografía y una nota. La foto mostraba a Sofía sentada al piano, sonriente, con una hoja de partituras sobre el regazo. A su lado, Alejandro, mirándola con ternura. Sobre el piano, el mismo cofre. Valentina tembló. La nota estaba escrita con la caligrafía redonda de una mujer que sabía que cada palabra podía ser la última. Si un día me faltara la voz, sigue la música. Nada más. Solo esa frase. Pero en el reverso un símbolo diminuto. Una clave de sol dibujada a mano, con 3 puntos marcando posiciones. Valentina la examinó con atención. Los puntos coincidían con 3 notas específicas. Mi, la, re. Las tocó mentalmente. Era la misma secuencia que iniciaba la canción. Alejandro, al verla tan concentrada, preguntó: «¿Qué dice la nota?» «Dice que la música continúa, incluso cuando la voz calla». Él cerró los ojos. Sofía había dejado un mensaje. Sí, pero no para cualquiera. Solo alguien con oído, alma y verdad podría entenderlo. Y esa persona era Valentina. La noticia de la misteriosa caja musical comenzó a circular entre los empleados. Ramiro, preocupado, intentó advertirle: «Señorita, tenga cuidado. En esta casa los secretos no se buscan, se esconden. Y por eso mismo hay que abrirlos», respondió ella. «Porque los secretos, cuando se pudren, matan la música del alma». Esa noche, Valentina no durmió. Puso la caja sobre la mesa, colocó una hoja en blanco y dibujó las notas que escuchaba. Mi, la, re, mi, la, re. Pero después del tercer ciclo, algo cambiaba. La nota final descendía medio tono y en la partitura resultante formaba un contorno, la silueta de una llave, la que faltaba del juego del piano de Sofía, la que, según Alejandro, había desaparecido el día del accidente. Valentina comprendió que la música no era el mensaje final, sino el mapa hacia él. A la mañana siguiente fue al salón donde se conservaba el piano de Sofía, cubierto con una manta. Alejandro la siguió, intrigado. Cuando levantó la tela, el polvo voló como un recuerdo. El instrumento parecía dormido, pero aún vivo. En la tercera octava faltaba una tecla. En su lugar, un hueco cuadrado, del tamaño exacto del cofre. Valentina lo colocó allí. La madera encajó con un clic preciso. Giró la llave, la melodía comenzó y las cuerdas del piano resonaron al mismo tiempo. Alejandro retrocedió, atónito. El instrumento tocaba solo. Las notas vibraban como si una mano invisible las guiara. Era la voz de Sofía, hablando desde el otro lado. Al final de la secuencia, un sonido distinto, una pulsación metálica. Valentina presionó el borde y un compartimiento lateral del piano se abrió. Dentro, una pequeña llave de plata,
con la inicial S grabada. Alejandro la tomó. Esta llave pertenece al cofre grande de su estudio. Entonces ella quería que usted lo abriera, dijo Valentina. Él la miró con los ojos humedecidos. ¿Por qué tú, Valentina? ¿Por qué solo tú escuchas lo que nadie más oye? Porque a veces la música no busca oído, señor. Busca corazón. Esa noche, la casa Montiel volvió a llenarse de melodías. Los gemelos dormían. El cofre, el piano y el corazón de Valentina vibraban al mismo ritmo. Pero no era un final. Era el comienzo de una verdad que llevaba años esperando ser escuchada. Y mientras las notas se perdían en la oscuridad, Alejandro comprendió que Sofía no había dejado un testamento material, sino emocional. Una sinfonía para el perdón, una clave para la redención. La música, cuando nace del alma, no muere, se transforma en destino. Y en esa casa que antes no dormía, cada nota era una promesa. Una promesa que muy pronto revelaría lo que el accidente había intentado ocultar. Si esta historia te ha parecido emocionante, conmovedora y llena de misterio, apóyanos con un like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te ha parecido este capítulo. La fuerza de Valentina, el mensaje oculto de Sofía o la fe de Alejandro al escuchar lo imposible. La ciudad se vestía de cristal. Esa noche, el cielo de la capital se llenaba de luces, trajes, risas falsas y copas de champán. Era la gala anual Montiel para la Fundación Sofía de la Vega, el evento benéfico más esperado del año y también el más vigilado por la prensa. Desde hacía meses, los periodistas esperaban ver al viudo millonario reaparecer en público. Alejandro Montiel llevaba más de 2 años sin asistir a una gala. La muerte de Sofía había convertido su nombre en leyenda, su ausencia en misterio. Pero este año, algo era distinto. El rumor corría como pólvora entre los pasillos de la alta sociedad. El viudo no viene solo. El viudo trae compañía. El viudo vuelve, y con una nana, la mano que ofrece y la que aparta. La mansión Montiel estaba iluminada desde temprano. Autos negros llegaban, cámaras brillaban, y el aire olía a flores caras y expectativas venenosas. En el interior, Valentina ayudaba a vestir a Lucía y Mateo, que serían presentados por primera vez ante los donadores de la fundación. Ella no estaba invitada, o al menos eso creía. «No tengo por qué ir», dijo, mientras doblaba una manta. Alejandro, desde el umbral, la observaba. «No es una invitación, es un agradecimiento». ¿Agradecimiento? Tú mantuviste viva la casa, la fundación lleva el nombre de Sofía y tú devolviste su música. Valentina lo miró, sin saber si sentirse honrada o usada. «No pertenezco a ese mundo, señor Montiel». «Yo tampoco», respondió él, en un susurro que más parecía una confesión, y sin decir más, le tendió la mano. Valentina la miró, dudó, pero la tomó. La mano que ofrecía respeto sería también la mano que más tarde la dejaría caer. El salón del Hotel San Regis brillaba con una opulencia casi teatral. Cristales colgantes, orquesta en vivo, políticos, empresarios y damas vestidas como vitrinas de lujo. La prensa esperaba en la alfombra roja, hambrienta de imágenes. Cuando Alejandro llegó con Valentina, el murmullo fue inmediato. Los flashes se encendieron como relámpagos. Algunos sonrieron por cortesía, otros cuchichearon sin pudor. ¿Quién es ella? La niñera de los gemelos. ¿Una empleada? ¿Y la trae de la mano? Alejandro saludó a los periodistas fingiendo no escuchar. Valentina, vestida con un sencillo vestido azul marino que Ramiro había pedido prestado a escondidas, caminaba con paso inseguro. Cada mirada la pesaba, cada sonrisa era un juicio. Y sin embargo, su serenidad tenía una belleza que ni el oro podía comprar. La velada comenzó con discursos y donaciones. Alejandro habló desde el escenario, la voz firme.
el corazón tembloroso. Esta fundación nació de la generosidad de Sofía, de su deseo de cuidar a quienes no tienen voz. Y hoy, alguien ha devuelto esa voz a esta casa. Quiero agradecer a quien, sin buscar reconocimiento, ha traído de vuelta la música a mis hijos. Giró el rostro hacia Valentina. El público se volvió también. Los flashes volvieron a encenderse. Ella bajó la mirada, pero antes de que Alejandro pudiera decir su nombre, una voz familiar interrumpió. ¡Qué gesto tan conmovedor, sobrino! Era Estela Montiel, impecable en un vestido rojo con sonrisa de serpiente. Tomó el micrófono. No todos saben quién es esta joven, dijo mirando directamente a las cámaras. Permítanme presentarla como se merece. Valentina Rojas, la niñera, una muchacha de gran corazón y aún mayores aspiraciones. El público se tensó. Un murmullo recorrió el salón. Las cámaras se enfocaron de inmediato. Valentina sintió el calor subiéndole por el cuello, la piel ardiendo bajo el peso de 100 ojos. Alejandro bajó del escenario indignado. «Tía, basta». «No, querido», respondió ella con una sonrisa que dolía más que un golpe. «La caridad comienza en casa, ¿no es así?». Un periodista gritó: «Señor Montiel, ¿confirma su relación con la señorita Rojas?». Los flashes se multiplicaron. Alejandro tomó la mano de Valentina en un intento de protegerla, pero fue demasiado tarde. Las fotos ya estaban tomadas, y esa mano, que había sido refugio, se convirtió en evidencia. La mañana siguiente fue una masacre silenciosa. Los portales abrían con titulares venenosos: el viudo millonario y su niñera. Romance entre clases, escándalo en la Fundación Sofía. El amor nace en la cuna. Las redes se llenaron de comentarios crueles. «Obvio, una trepadora». «Pobrecita, va a durar lo que dure el escándalo. Él solo busca consuelo». Valentina apagó su teléfono. Ramiro le llevó el desayuno, pero ella no probó bocado. Los gemelos la buscaban con los brazos, ajenos al ruido del mundo. Alejandro entró a su habitación más tarde con el rostro gris de cansancio. «Voy a arreglarlo», dijo. «No hay nada que arreglar». «Sí lo hay. No quiero que te destruyan. No pueden destruir lo que nunca tuvieron». Él dio un paso más cerca. «Voy a pedirte algo. No me odies por esto». Valentina lo miró, sabiendo lo que venía. «No diga que tendrás que irte». El silencio fue un cuchillo. «¿Irme?» «Por un tiempo, hasta que todo se calme. Tendrán otra niñera, solo es temporal». Ella lo observó largo rato. «Dice que quiere protegerme, pero en realidad quiere protegerse a sí mismo». Alejandro no respondió. La culpa pesaba más que el amor. Valentina tomó su abrigo. Antes de irse, se detuvo frente a él. «¿Sabe qué es lo peor, señor Montiel? Que por fin empezaba a creer que la música podía curar. Pero hay heridas que ni el amor puede afinar». Cerró la puerta. La melodía del cofre en el cuarto contiguo comenzó a sonar sola. El expediente del hospital. Los días pasaron con un silencio espeso. La prensa seguía alimentando titulares. Alejandro se encerró en su oficina y la casa volvió a estar muda. Ramiro caminaba despacio, como si temiera romper el aire. Una tarde, el chofer, don Julián, tocó la puerta del cuarto de servicio donde Valentina había dormido sus últimas noches en la casa. Ella estaba empacando sus pocas cosas. «Señorita», dijo él con voz baja, «antes de que se vaya hay algo que debe ver». Le entregó un sobre manila, viejo, doblado, con el sello de un hospital. Valentina frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Lo encontré en el archivo del coche, escondido bajo la alfombra. Tiene el nombre de la señora Sofía». «¿Por qué me lo da a mí?» «Porque no confío en nadie más». Ella abrió el sobre. Dentro había varios documentos amarillentos, reportes médicos, notas de enfermería, firmas. El encabezado decía: «Hospital Ángeles del Pedregal, noche del 12 de octubre». El corazón de Valentina empezó a latir más rápido. Esa fecha era el día del accidente en el que Sofía había muerto. Comenzó a leer:
En uno de los registros, una anotación. Paciente femenina ingresada con trauma craneal. Personal auxiliar, Valentina Rojas. Su respiración se detuvo. Volvió a leer. El nombre estaba claro. Su nombre. No podía ser. Nunca había trabajado en ese hospital. Nunca había estado allí. Y sin embargo, su nombre figuraba como parte del personal presente aquella noche. Don Julián la observó, inquieto. ¿Qué significa eso? No lo sé, dijo ella temblando. Pero si mi nombre aparece ahí, alguien quiere que yo lo recuerde. Tomó los documentos y los guardó. Miró hacia la ventana. El cielo comenzaba a nublarse. En el horizonte, los primeros truenos anunciaban otra tormenta. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento en Iztapalapa, Valentina abrió de nuevo el cofre musical. Giró la llave. La melodía sonó diferente, más lenta, más grave. Los silencios entre notas parecían respirar. Y al final, una variación que nunca antes había escuchado. 3 acordes nuevos. 3 acordes que, al marcarlos en el papel, formaban un patrón exacto con los números de la ficha hospitalaria. El mensaje estaba claro. Sofía había dejado algo más que música. Había dejado una pista. Valentina comprendió que aquella noche del accidente, ella misma había estado allí. Pero su memoria la había borrado. Algo o alguien no quería que recordara, y ese alguien seguía dentro de la casa Montiel. Las cámaras podían capturar imágenes, pero no verdades. El juicio social podía destruir reputaciones, pero no borrar lo que el alma sabía. Y mientras el mundo hablaba de escándalos y apariencias, la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. La melodía de Sofía era ahora una advertencia. Y Valentina, sin saberlo, se había convertido en la única capaz de escuchar la voz de los muertos y de los vivos. Si esta historia te ha parecido emocionante, reveladora y profundamente humana, dale like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te ha parecido este capítulo, la traición de Estela, la culpa de Alejandro o el misterio de los documentos del hospital. La noche caía sobre la Ciudad de México con un peso distinto. El cielo, cubierto de nubes densas, parecía reflejar el estado del alma de quienes aún buscaban respuestas. La mansión Montiel, por primera vez en semanas, permanecía en penumbra. No había risas, ni pasos, ni canciones, solo un silencio cargado de culpa, de dudas y de fantasmas. Alejandro no dormía. Desde la gala, su nombre se había convertido en sinónimo de escándalo, y la imagen de Valentina en símbolo de humillación. Él la había apartado para protegerla, pero sabía en lo más profundo de su conciencia que había hecho exactamente lo contrario. Había traicionado su confianza, y ahora, en la soledad de su despacho, miraba el cofre de Sofía. Aquel objeto que había sido un recuerdo, luego un misterio y finalmente una condena. El cofre, inmóvil sobre la mesa, parecía observarlo. Era el único testigo que quedaba de lo que su esposa había querido decir antes de morir. La voz en la ambulancia. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, en su modesto departamento en Iztapalapa, Valentina soñó con música. No era un sueño cualquiera, era una memoria. Una escena que su mente había bloqueado durante años, pero que ahora, empujada por el hallazgo de los documentos del hospital, regresaba con fuerza devastadora. El sonido de una sirena, el chirrido de las ruedas sobre el pavimento mojado, una ambulancia en la madrugada. Valentina, vestida con un uniforme blanco, estaba dentro. Sostenía la mano de una mujer ensangrentada, una mujer de rostro pálido, pero con los ojos llenos de serenidad. Era Sofía. «No te duermas», decía Valentina. «Ya casi llegamos». Sofía sonrió. Su voz era débil, pero cada palabra tenía una claridad que traspasaba el ruido del motor. «Escúchame. Si mi música se corta, prométeme que la seguirás».
Valentina sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Seguirla, por mis hijos. No dejes que olviden quién era su madre. La música sabrá cuándo hablar. Y luego, un silencio. Un silencio tan puro que dolía. Sofía apretó su mano una última vez. Después, la sirena se convirtió en eco y el recuerdo se desvaneció. Valentina despertó empapada en sudor. Las lágrimas corrían sin control. Ya no era solo un sueño. Era la verdad que había estado esperando recordar. Ella había estado allí, no como enfermera, no como casualidad, sino como testigo de una promesa. A la mañana siguiente, tomó el sobre con los documentos del hospital y el cofre musical. Los colocó sobre la mesa y respiró hondo. Giró la llave. El cofre sonó, igual que siempre, con su melodía incompleta. Pero ahora las pausas ya no eran errores, eran palabras. La música le hablaba. Cerró los ojos y dejó que la memoria guiara sus dedos. Recordó los compases que Sofía había cantado en la ambulancia. Eran 3 acordes más, un puente melódico. Los tarareó en voz baja, con una mezcla de dolor y reverencia. Mi, la, re, si, fa. 5 notas, 5 verdades. El cofre respondió. Una pieza interna se movió con un clic casi imperceptible. El fondo se levantó, revelando un compartimento nuevo, y dentro una carta doblada con cuidado y un pequeño paquete de documentos. La segunda llave, la canción completa. Valentina tomó la carta. El papel olía a tiempo y perfume antiguo. La caligrafía era la misma que había visto antes, redonda y firme. El encabezado decía simplemente: para quien escuche con el alma, leyó. Si estás leyendo esto, es porque la música te eligió. Mi nombre es Sofía de la Vega, y sé que el destino no se equivoca. Si alguna vez mi voz se apaga, mi canción deberá continuar a través de otra, a través de ti. Valentina sintió un escalofrío. La carta seguía. No fue un accidente. Esa noche, la ambulancia tardó más de lo que debía. Alguien cambió las rutas y alguien manipuló los reportes. El director de la empresa, Octavio Duarte, descubrió que planeaba denunciar la corrupción en las donaciones de la fundación. Yo tenía pruebas. Están aquí. Valentina abrió el pequeño paquete. Dentro había copias de correos electrónicos, informes contables y una grabación en mini cassette. Un dispositivo diminuto con una etiqueta escrita a mano. Archivo Nenevredo 7, Duarte. Leyó el final de la carta. Si alguna vez esta verdad sale a la luz, no busques venganza, busca justicia. Alejandro no sabe nada, solo protege lo que más ama, sus hijos. Y si él cae, si el dolor lo vence, prométeme que será su voz, su puente, su guardiana. El corazón de Valentina se encogió. Las lágrimas caían sobre el papel. Sofía había confiado en ella antes de conocerla, la había elegido, y ahora comprendía por qué el destino la había llevado a esa casa. No era un azar, era una misión. Ella no había sido contratada, había sido llamada. A la misma hora en su despacho, Alejandro observaba una foto vieja de Sofía. Ramiro entró, nervioso. Señor, disculpe, no quiero entrometerme, pero alguien pidió verla. No recibo a nadie. Es la señorita Rojas. Alejandro se levantó de golpe. El corazón, que había aprendido a fingir calma, se aceleró. Dígale que pase. Valentina entró con el cofre en las manos. Su mirada ya no era la de una empleada humillada, sino la de una mujer que había cruzado un umbral. Necesito hablar con usted, dijo. Yo también, respondió él, pero no sé por dónde empezar. Empiece por escuchar. Colocó el cofre sobre el escritorio, giró la llave y la música comenzó. Alejandro la miró, sin entender. Ya conozco esta canción. No así, dijo ella. Cantó las notas faltantes, las que Sofía le había confiado aquella noche. El sonido llenó la habitación como una oración, y al final el mecanismo del cofre se abrió por completo. De su interior sacó la carta. Se la entregó. Alejandro la leyó con los ojos dilatados. Cada palabra era un golpe. El nombre de Octavio Duarte, el director de su empresa,
Lo hizo temblar. «No puede ser», murmuró. Sofía sabía. La fundación fue usada para desviar dinero. Ella quiso denunciarlo. La silenciaron. Alejandro apretó el papel. «Duarte, él estuvo conmigo la noche del accidente. Dijo que el coche de Sofía había fallado en la carretera. Él mismo me acompañó al hospital. Y él mismo firmó los reportes». El silencio cayó pesado. Solo el tic-tac del reloj y el eco del pasado llenaban el espacio. Alejandro se dejó caer en la silla. «Yo no supe ver». «Nadie ve el mal cuando viene vestido de lealtad», respondió Valentina. Pero Sofía lo vio y quiso advertirle. Guardiana por elección. El resto de la tarde fue un desfile de revelaciones. Alejandro escuchó la grabación que Sofía había dejado. Su voz, firme y serena, se oía entre ruidos de fondo. «Si escuchas esto es porque no sobreviví. No temas por mí, pero haz lo correcto. La verdad debe salir, aunque destruya lo que creamos». El sonido se cortó con un estruendo metálico, probablemente el momento del impacto. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Valentina permaneció en silencio, a su lado. Cuando todo terminó, él le preguntó: «¿Por qué tú? ¿Por qué te eligió a ti?» «Porque esa noche yo estaba allí», respondió ella. «Yo era voluntaria en el hospital. Fui la última persona que escuchó su voz. Me pidió que siguiera su música». Alejandro la miró como si la viera por primera vez. No con deseo, ni con culpa, con reverencia, con gratitud. «¿Entonces tú eres la guardiana?» «No, solo soy la que cumple la promesa». Se acercó al retrato de Sofía colgado sobre la chimenea. La pintura, bañada por la luz del atardecer, parecía mirarla. Valentina alzó la voz temblorosa. «Sofía, la música sigue. Tus hijos recuerdan, y tu verdad ya no está escondida». Esa noche, Alejandro fue al cuarto de los gemelos. Mateo y Lucía dormían tranquilos. El cofre, sobre la mesa, seguía abierto. Las notas finales de la canción resonaban suaves, completas. Por primera vez, sin pausas. Valentina lo miró desde la puerta. Él se volvió hacia ella. «Perdóname por no haber creído». «No tiene que pedirme perdón. Cumplí lo que ella me pidió. Ahora es su turno». Alejandro asintió. «¿Qué piensas hacer con los documentos?» «Lo que Sofía hubiera querido, verdad, no venganza. Entonces haremos justicia juntos». Los dos se miraron largo rato. No había romance en sus ojos, sino respeto, misión compartida, fe renovada. El amor que los unía no era el de la carne, sino el del alma que comprende su propósito. La casa Montiel ya no era una tumba, sino un templo. A veces las promesas no son cadenas, sino alas. Sofía había partido, pero su voz seguía viva en la mujer que escuchaba con el alma. Valentina no fue elegida por destino, sino por corazón, y Alejandro, por fin, entendió que el verdadero amor no siempre llega para poseer, sino para liberar. Si esta historia te ha parecido conmovedora, reveladora y profundamente transformadora, dale like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te ha parecido este capítulo. La revelación de Sofía, la fuerza de Valentina, o la redención de Alejandro al descubrir la verdad. La mañana amaneció gris, pero no era el clima. Era el aire, denso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Ese día, la prensa se apostó frente al edificio de Montiel Holdings. Micrófonos, cámaras, rumores. Titulares a medio escribir esperaban una sola imagen para volverse escándalo. Alejandro Montiel no había asistido a ninguna reunión corporativa desde la noche de la gala, pero esa mañana convocó al consejo directivo completo, los accionistas, los abogados, los directores y también su familia. Era el día en que la verdad debía hablar y hablaría con voz propia. Sala de consejo, sala de familia. El piso 40 del rascacielos Montiel era un santuario del poder.
un salón de paredes de vidrio con vista a toda la ciudad. Allí, los hombres y mujeres que movían millones discutían sobre cifras, inversiones y apariencias. Pero aquel día, lo que se discutiría no sería dinero, sería honor. Alejandro entró acompañado de Valentina. El murmullo fue inmediato. Algunos se inclinaron para saludarlo. Otros simplemente la miraron con desprecio. Estela Montiel estaba sentada al fondo, elegante, controlada, con la expresión de quien sabe que su lugar nunca será cuestionado. A su derecha, Octavio Duarte, director ejecutivo y mano derecha de Alejandro durante años, ajustaba el nudo de su corbata. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Comencemos», dijo Alejandro sin levantar la voz. Se sentó al centro de la mesa y el silencio cayó como una cortina. «Hoy no vengo a hablar de acciones ni de contratos. Vengo a hablar de la verdad que esta empresa ha escondido». Duarte sonrió con desdén. «Alejandro, con todo respeto, ¿no sería mejor tratar tus asuntos personales fuera de esta sala? Tenemos inversionistas esperando resultados, no confesiones». Alejandro sostuvo su mirada. «Esto también es un resultado, el más importante». Sacó de su portafolio un pequeño dispositivo, un grabador, el mismo que Sofía había dejado en el cofre. Esta grabación fue hecha por Sofía la noche antes de morir. El aire se volvió espeso. Estela se movió inquieta en su silla. Duarte tragó saliva, fingiendo indiferencia. Alejandro presionó el botón de reproducción. La voz de Sofía llenó la sala. «Si alguien escucha esto, es porque no sobreviví. Octavio Duarte ha manipulado fondos de la fundación. Tiene socios, documentos y firmas falsas. No sé si llegaré a contarlo, pero si muero, que sepan que no fue un accidente». Un murmullo recorrió la sala. El sonido del archivo era nítido. Cada palabra una herida abierta. Los rostros cambiaron. El poder por un instante perdió su postura. Duarte se levantó. «Eso es falso. Esa grabación puede ser editada. Esa mujer estaba emocionalmente inestable. Todos aquí lo saben». Alejandro se puso de pie. «¡Cállate!». Su voz retumbó como un trueno. «Estás destruyendo tu empresa por una mujer muerta y por otra que quiere aprovecharse de ti», dijo Duarte, señalando a Valentina. Ella no se movió, no retrocedió. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos brillaban con fuego contenido. «¿Aprovecharme?», dijo en voz baja. «Si eso fuera cierto, ya no estaría aquí». Duarte soltó una carcajada. «Una niñera, sin educación, que dice haber descifrado un cofre y que ahora se atreve a hablar de ética. Esto es una farsa». Valentina lo miró sin parpadear. «Lo que para usted es un cofre, para mí fue una promesa, y la cumplí. El argumento que calla una sala». Duarte continuó hablando, su voz subiendo, llena de arrogancia. Estela lo respaldó con su silencio. El consejo se dividía entre la incredulidad y el miedo. Alejandro observó el caos que había causado su propia decisión de confiar en la gente equivocada, hasta que Valentina dio un paso al frente. Sacó un pequeño reproductor de audio de su bolso. «No quiero defenderme con palabras», dijo. «Quiero hacerlo con lo único que esta casa me enseñó: escuchar». Presionó play. De los parlantes salieron sonidos suaves, casi imperceptibles. Los latidos de Mateo y Lucía, grabados durante una noche en la que dormían sobre su pecho. Los latidos se entrelazaban con la melodía del cofre musical. Cada pulso, cada nota, formaba una armonía perfecta. La sala entera quedó en silencio. Era imposible no sentirlo. Los corazones de los niños, los hijos de Sofía, latían al mismo ritmo que la canción que ella había dejado. Valentina habló con calma. «Esa melodía no nació en mi voz. Nació en la de Sofía. Y esos latidos no son un símbolo, son prueba de que la verdad respira. Yo no vine a ocupar su lugar, vine a cumplir su promesa». El consejo enmudeció. Incluso los más escépticos se inclinaron hacia adelante, escuchando con respeto. Duarte apretaba los puños. Estela bajó la vista, por primera vez sin palabras.
Alejandro sintió que algo se liberaba dentro de él. El peso de la culpa, del miedo, de la soledad. Todo se deshacía en ese instante frente a la fuerza de una verdad que no necesitaba justificación. Valentina detuvo la grabación. Yo no tengo apellido que proteger, pero sí una promesa que cumplir. Y no hay rumor que pueda callar eso. Duarte, desesperado, intentó retomar el control. Esto no prueba nada. Es sentimentalismo barato. Lo que quieren es arruinarme porque tengo poder. Alejandro dio un paso hacia él. No, lo que queremos es recuperar el honor que tú manchaste. Se volvió hacia el consejo. Sofía descubrió que Duarte desviaba fondos. Su accidente fue una consecuencia directa de su valentía. Yo no lo supe ver, y por eso, desde hoy, renuncio temporalmente a mi cargo como CEO. Voy a limpiar esta empresa desde sus cimientos, aunque me cueste mi apellido. El silencio fue total. Los accionistas se miraron sin atreverse a hablar. Estela abrió la boca, pero Alejandro la interrumpió. Tía, he vivido toda mi vida bajo el peso del ¿qué dirán? Y el ¿qué dirán? No me salvó cuando mi esposa murió. No me salvó cuando mis hijos lloraron sin consuelo. Y tampoco me salvó cuando destruí la confianza de una mujer buena. Se volvió hacia Valentina. Ella no es un rumor. Ella es quien nos devolvió la voz. El eco de esas palabras se extendió como una ola. Los periodistas afuera comenzaron a recibir mensajes filtrados desde la sala. Las pantallas pronto se llenaron de titulares. Alejandro Montiel denuncia corrupción interna y revela grabación de su esposa. Renuncia temporal del CEO tras caso Duarte. La niñera que devolvió la voz a una familia rota. Elecciones que cuestan caro. Horas después, la reunión había terminado. Duarte fue escoltado fuera del edificio mientras los abogados preparaban su arresto formal. Estela se retiró sin despedirse. Y Alejandro, exhausto, salió a la terraza, donde el viento del atardecer le golpeó el rostro. Valentina se acercó. El cielo, cargado de nubes anaranjadas, parecía suspenderse sobre ellos. «Hoy cambió todo», dijo ella. «No», respondió él. «Hoy empezó todo». El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. Ya no dolía. Era paz. Alejandro miró hacia el horizonte. Durante años creí que la fuerza estaba en el poder. Pero el poder no escucha. El poder habla solo. Sofía escuchó. Tú escuchaste. Yo apenas estoy aprendiendo. Valentina sonrió apenas. La música siempre espera a que uno esté listo para oírla. Detrás de ellos, en la sala, los gemelos jugaban con el cofre musical, ahora abierto. La melodía sonaba completa, limpia. Mateo palmeaba al ritmo. Lucía reía. Alejandro se acercó, se agachó y los abrazó. Prometo que de ahora en adelante solo se escuchará la verdad en esta casa. Valentina los observó. En su interior, la voz de Sofía parecía murmurarle al oído: «Prometiste seguir mi música, y lo hiciste». La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega cuando alguien tiene el valor de decir la verdad, aún sabiendo que puede perderlo todo. Alejandro había perdido su título, su reputación ante los poderosos, pero había recuperado algo mucho más valioso: su conciencia, su familia, su voz. Y Valentina, que había llegado como una sombra, se había convertido en la luz que unía los fragmentos dispersos de aquella historia. Si esta historia te ha parecido emocionante, inspiradora y transformadora, dale like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te ha parecido este capítulo. La valentía de Alejandro, la dignidad de Valentina, o la justicia que finalmente se escuchó más fuerte que los rumores. Había pasado un año desde aquel día que nadie vio venir. Un año desde que las cámaras dejaron de perseguirlos, desde que los titulares dejaron de sangrar nombres y los rumores comenzaron a disolverse como eco cansado. Un año desde que la verdad habló por fin,
con voz de mujer y melodía de justicia. La casa Montiel, aquella que alguna vez fue fría y muda, ahora respiraba. Las cortinas volvían a abrirse por las mañanas. Los corredores olían a pan dulce y el jardín, aquel que Sofía había plantado, florecía otra vez. Las risas de los gemelos se mezclaban con el canto de los pájaros y cada amanecer tenía una música distinta, una música que no venía del cofre ni del piano, sino del alma de quienes aún sabían agradecer. Ofrenda y bodas chicas. Era el Día de Muertos. Coyoacán, con sus calles empedradas y su aire antiguo, estaba vestido de color. Flores de cempasúchil adornaban los altares. El incienso se mezclaba con el aroma del chocolate caliente y la luz de las velas dibujaba caminos de regreso para las almas que aún sabían encontrar su hogar. En un pequeño patio, bajo una bugambilia en flor, Valentina colocaba pétalos sobre un mantel blanco. A un lado, una foto de Sofía sonreía, enmarcada con papel picado. Frente a ella, un vaso de agua, pan de muerto y el cofre musical abierto, como si la melodía fuera también una ofrenda. Mateo y Lucía, con coronas diminutas de flores, jugaban entre las piernas de los invitados. Ramiro se encargaba del café. Don Julián encendía velas con las manos temblorosas y Alejandro, vestido de lino, afinaba un viejo violín que había pertenecido a su esposa. No era una gala. No había fotógrafos, ni discursos, ni diamantes. Era una ceremonia íntima, una boda pequeña, silenciosa, que no necesitaba testigos más allá de la fe. Alejandro y Valentina no se miraban como dos enamorados de novela, sino como dos sobrevivientes que por fin habían comprendido el sentido de la promesa. No se casaban para olvidar, sino para continuar. No era un reemplazo. Era una reconciliación entre pasado y presente, entre lo que se fue y lo que quedaba. Cuando el juez los declaró unidos, no hubo aplausos. Solo el sonido de los gemelos riendo justo en la última nota de la canción que el cofre tocó, como si las almas de Sofía y los niños hubieran acordado el compás. La melodía se desvaneció con el viento, pero no su presencia. Sofía seguía allí, en cada flor, en cada nota, en cada respiración que recordaba lo que era vivir sin miedo. Después de la ceremonia, los invitados se sentaron alrededor del altar. Valentina tomó el cofre con las dos manos y lo colocó junto a la foto de Sofía. El sol de la tarde caía sobre la madera y el reflejo parecía un corazón encendido. «Nunca supe si cumplí bien», susurró Valentina. «Solo hice lo que sentí que debía hacer». Alejandro, a su lado, tomó su mano. «Ella estaría orgullosa». «No, Alejandro», respondió. «Ella está aquí». El viento sopló justo en ese momento, moviendo las velas, agitando los pétalos de cempasúchil. Y en la brisa, casi imperceptible, una voz parecía cantar: «Si mi música se corta, prométeme que la seguirás». Valentina sonrió. El eco no era tristeza, era paz. La canción de cuatro. La noche cayó con suavidad sobre la casa Montiel. Por primera vez en mucho tiempo no había miedo en los pasillos. Solo un sonido, el de una guitarra. Alejandro, sentado en el jardín, afinaba las cuerdas bajo la luz cálida de las lámparas. A su lado, Valentina tarareaba la melodía que había unido sus destinos. Los gemelos, somnolientos, aplaudían fuera de tiempo, riendo entre bostezos. Era un cuarteto imperfecto y hermoso, una canción sin partitura, hecha de memoria y ternura. «Nunca supe tocar con ritmo», dijo Alejandro riendo. «No hace falta», respondió Valentina. «La perfección está en lo que se siente, no en lo que se cuenta». Él tocó una nota baja, ella la siguió con la voz. Y así, nota a nota, tejieron una nueva versión de la canción de Sofía. Ya no era una despedida, era un comienzo. Mateo dio una palmada y se rió. Lucía lo imitó, repitiendo el gesto. Las manos pequeñas marcaban un compás libre, inocente, y sin saberlo, completaban la música. La casa entera parecía escuchar.
Las paredes, antes mudas, vibraban con la resonancia del amor que no se rinde. Hasta los retratos de los antepasados parecían sonreír. Alejandro levantó la vista. ¿Sabes? Antes pensaba que la casa estaba maldita. ¿Y ahora? Preguntó Valentina. Ahora creo que la casa solo esperaba volver a cantar. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Los niños se quedaron dormidos en el regazo de ambos. El cofre, sobre la mesa cercana, giró lentamente por última vez, y la melodía final se mezcló con los suspiros de quienes aprendieron que el amor no se mide en años, sino en actos. La luna, alta y redonda, iluminó el jardín. La casa Montiel dormía, por fin, no por cansancio, sino por plenitud. La casa que antes no dormía, ahora soñaba. Moral clara. Para cerrar el video, el tiempo pasó. La fundación renació bajo un nuevo nombre, Voces de Sofía, dedicada a niños sin recursos que encontraban en la música un refugio, un hogar, una segunda oportunidad. Alejandro no volvió a ser CEO, pero fue mentor y padre presente. Valentina, directora del programa musical, enseñaba a otros lo que Sofía le había enseñado a ella, que el alma escucha incluso cuando el cuerpo calla. Y los gemelos, crecidos entre canciones y recuerdos buenos, aprendieron que el amor verdadero no sustituye, reconcilia, que la clase no define carácter y que las promesas cumplidas pueden curar lutos antiguos. Cada aniversario, la familia regresaba al altar de Coyoacán. El cofre seguía ahí, intacto, pero ya nadie lo abría. No hacía falta. La música seguía viva en todos ellos, porque cuando una historia termina con perdón, la melodía no muere, solo cambia de casa. Y así, en el rincón más silencioso del alma Montiel, el eco de Sofía seguía cantando. Un eco que decía, suave, como una bendición: donde hay amor, la música se queda. La historia de Alejandro, Sofía y Valentina no fue una historia de reemplazos, sino de redención. Una melodía que atravesó la culpa, la pérdida y el miedo para recordarnos que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma. Y que, a veces, cumplir una promesa es la forma más profunda de decir, te amo. Si esta historia te ha parecido emocionante, profunda y llena de esperanza, dale like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y responde. ¿Qué hubieras hecho tú por mantener viva una promesa? Y fin de la historia. Porque las canciones verdaderas no terminan, solo se quedan donde el corazón las necesita.